Principios básicos de vuelo. En este video trataremos de contribuir a dar respuesta a la interrogante del por qué vuela un avión. Nos enfocaremos más a la fuerza de sustentación. ¿Por qué vuela un avión? Interesante pregunta, debido a que es una respuesta que viene desde, por lo menos en mi caso, desde muy niño, saber por qué vuela un avión, y a mí siempre me ha parecido muy interesante. Ahora imaginen ustedes que este aparato, un Airbus 380, uno de los aviones más grandes del mundo, el avión comercial más grande del mundo, sea capaz de despegar, ¿sí? En su configuración de máximo peso de despegue, casi 600 toneladas. Es un número bastante grande y, en mi entender, es algo bastante increíble saber que este avión pueda despegar y pueda mantener un vuelo. Ahora, para dar respuesta a esta interrogante, nos enfocaremos en la aerodinámica. ¿Qué es la aerodinámica? Entendiéndola conceptualmente, es parte de la mecánica, parte de la ciencia que estudia el comportamiento de un objeto a través del aire o el comportamiento del aire a través de un objeto, ¿sí? Ahora, para tener en cuenta y llegar a por qué se produce la sustentación en las alas de un avión, debemos de desarrollar ciertos conceptos inicialmente. Para ello vamos a buscar entender qué es un perfil aerodinámico. El perfil aerodinámico es una sección del ala, es una forma específica de la forma en que está construido un ala. El perfil aerodinámico es una parte específica que tiene una forma específica y fue desarrollado desde el punto de vista de ingeniería, buscando crear esa fuerza llamada sustentación. Para ello, necesitamos entender que el perfil aerodinámico tiene sus partes. En este caso, esta imagen es una ampliación de un perfil aerodinámico. La parte baja se llama intrados, la parte superior se llama extrados, la parte que enfrenta al aire se llama borde de ataque, y la parte por donde sale el aire o la parte posterior del perfil aerodinámico se llama borde de salida o borde de fuga. Por último, vamos a tener la cuerda, es una línea imaginaria entre el borde de ataque y el borde de salida. Estas 5 secciones, estas 5 partes, estos 5 nombres los vamos a tener en cuenta para el consecuente desarrollo de esta presentación. Ahora, ¿cómo es que se desarrolla la sustentación? Veamos entonces qué es el viento relativo. El viento relativo es paralelo a la trayectoria de vuelo y de dirección opuesta. Es esa masa de aire que impacta a la aeronave, al perfil aerodinámico como tal, y es opuesto a la dirección en que vuela el avión, la dirección de vuelo. ¿Sí? El viento relativo también es paralelo a la trayectoria de vuelo. Esa línea de la trayectoria de vuelo comparada con la línea de la trayectoria del viento relativo se pueden ver cuando lo tenemos dibujado, son paralelos uno con respecto al otro. Luego vamos a tener que el ángulo de ataque, angle of attack en inglés, y la abreviación AOA. Es el ángulo formado por la cuerda del ala y la dirección del viento relativo. El ángulo de ataque, tal cual como lo apreciamos en estas imágenes, es variable. Podemos conseguir ángulos de ataque positivos, ángulos de ataque negativos, y tiene una referencia de la línea del perfil, ¿sí? Esta cuerda del perfil o la cuerda del ala con respecto al viento relativo. Podemos tener más o menor ángulo de ataque y va a depender de la actitud de vuelo del avión y la dirección de este viento relativo. Luego tenemos el ángulo de incidencia, que es el ángulo formado por la cuerda del ala y el perfil, y el eje longitudinal del avión. ¿Cómo es esto? El ángulo de incidencia se puede decir que siempre es constante, es fijo. Está dado por el fabricante
y tiene que ver una referencia de esa cuerda del ala con respecto al eje longitudinal del avión. Veámoslo ampliado. Tenemos allí la cuerda del ala, esa línea imaginaria, y una línea imaginaria del eje longitudinal del avión. Es constante. De fábrica el avión va a tener, el perfil va a tener ese ángulo de incidencia como tal. Hay una diferencia entre el ángulo de incidencia y el ángulo de ataque. El ángulo de ataque es variable, el ángulo de incidencia es constante, es el mismo. Para que un avión vuele, empezamos a tener las primeras respuestas del por qué vuela un avión. Para que un avión vuele es necesario que existan 4 fuerzas, o hay 4 fuerzas principales a estudiar en el avión, y que, muy importante recordar que estas fuerzas se ven entrelazadas, o mejor dicho, interactúan entre sí. Tenemos el peso, ¿sí?, que es una fuerza que tiene una magnitud como tal, y es opuesta, el peso es opuesto, esta fuerza es opuesta a la sustentación, que es una fuerza también generada por el perfil aerodinámico, y en este caso el perfil aerodinámico pues está en las alas del avión. Tenemos el empuje o tracción, y el empuje o tracción se le va a oponer la resistencia, pero la interacción entre las 4 fuerzas da como resultado que el avión pueda volar como tal, ¿sí? Ahora, ¿cómo se produce la sustentación? Vamos a ver entonces que sustentación del inglés lift, abreviado en el inglés L, se conoce así en la fórmula general de la sustentación. Es importante entender que la sustentación es una fuerza que se produce hacia arriba, o sea, contraria al peso, como ya lo dije anteriormente, y es perpendicular al eje transversal de la aeronave, en este caso del avión. Sin importar la actitud de vuelo del avión, siempre la sustentación va a ser perpendicular. Perpendicular quiere decir que se genera a 90 grados con respecto a su eje de referencia, en este caso es el eje transversal, y allí tenemos que la sustentación siempre va a ser perpendicular. La sustentación según el principio de Bernoulli. Bueno, la sustentación es explicada de cómo se genera la sustentación en un perfil aerodinámico. Hay varios enunciados, si se puede decir, que tratan de explicar cómo es que se produce la sustentación. El más aceptado es el principio de Bernoulli, el cual a veces tiende a confundir un poco, pero yo trataré de explicarlo de acuerdo a lo que yo tengo entendido y a la interpretación de este principio de Bernoulli. No nos enfoquemos tanto en la teoría, yo lo que quiero es que vean cómo es que funciona este principio de Bernoulli en la parte práctica. Para ello, el principio de Bernoulli, como ustedes pueden ver aquí en la fórmula, dice que C, que es una constante, P, que es la presión y la velocidad. Para que esto se mantenga así, para que exista una constante entre estas dos variables que tenemos acá, es a costa de que si yo le doy a C, por ejemplo, un número, el número 4, quiere decir que para que P y B den 4 tiene que haber 2 y 2 en cada uno. Pero para que C sea ese número 4, vamos a tener también, puede existir una variable entre P y B en que P sea 1 y B sea 3. Y la sumatoria de los dos pues va a dar esto. Lo importante aquí es que, como dice el enunciado, en el régimen de circulación, la energía del fluido, en este caso el aire, se mantiene constante en el recorrido dentro de ese circuito de circulación. Vamos a explicar esto. Se creó un tubo, un científico determinó un experimento, el cual ahora se conoce como el efecto Venturi, dentro de un tubo, y yo les he dibujado aquí un esquema de ese tubo, y esas flechas en amarillo quieren decir que esa es la dirección, y cada una representa, en mi ejemplo, una partícula de aire que se está desplazando dentro de ese circuito cerrado, dentro de ese conducto cerrado. Entonces,
Este tubo tiene una forma específica donde se ve reducido el espacio por donde va a circular esas partículas de aire. Al principio del conducto vamos a tener que la velocidad y la presión, según este principio de Bernoulli, se mantienen iguales, son iguales, se mantiene la misma velocidad, la misma presión, y de esa manera se tiene que dentro de este conducto hay una constante de velocidad y presión de ese aire. Luego, al ser forzado el aire a pasar por un estrechamiento, vemos que la velocidad aumenta y la presión disminuye. Aquí podemos tener lo siguiente, entonces, la velocidad aumenta y la presión disminuye a un número determinado que se mantenga esa constante de la energía, pero también podemos tener que el principio de Bernoulli lo que quiere decir también es que la velocidad es inversamente proporcional a la presión, o la presión es inversamente proporcional a la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si la velocidad aumenta, la presión tiene que disminuir. Si tenemos un aumento de la velocidad de las partículas, la presión disminuye. Luego de que salen de ese conducto, pues vuelven otra vez a sus números normales y se mantiene nuevamente esa constante. ¿Cómo aplicamos esto a los términos aerodinámicos de la sustentación? Bueno, fíjense ustedes que la forma de un perfil aerodinámico es o quiere asemejar o quiere imitar esta forma como tal de ese estrechamiento del tubo Venturi para generar ese efecto. ¿Y cómo se produce el efecto? El principio de Bernoulli lo que trata de explicar es que por un diferencial de presión existe la sustentación, se genera la sustentación. Vemos estas partículas de color amarillo que circulan sobre el estrados del perfil aerodinámico y ellas tienen una velocidad determinada, pero al circular por la parte del estrado, esa forma específica del perfil hace que las partículas aumenten su velocidad. O sea, ¿qué quiere decir? En un espacio de tiempo determinado, la velocidad aumenta, lo que quiere decir que se acelera, y al existir este aumento de la velocidad, pues tenemos una disminución de la presión. Más o menos así es lo que se hace la referencia de este efecto Venturi con respecto a un perfil aerodinámico. ¿Cómo entonces ocurre esa sustentación como tal? Bueno, entendiendo cómo funciona el perfil, vamos a ver acá que tenemos el perfil aerodinámico y hay dos partículas circulando, una por el intrado y otra por el estrado. La partícula que va por el estrado se acelera por la forma específica de ese perfil, genera una baja presión, y la partícula que va por el intrado mantiene la velocidad o es reducida y genera un aumento de presión. Ese aumento de presión en el intrado o esa disminución de presión en el estrado hace que el perfil aerodinámico genere esa fuerza llamada sustentación que va contraria al peso de abajo hacia arriba. Entonces se puede resumir que la sustentación, según el principio de Bernoulli, es generada por un diferencial de presión, donde esta mayor presión de las partículas del aire en el intrado empujan hacia arriba hacia una menor presión en el estrado a esas partículas de aire. Se genera de este modo la sustentación. Eso es desde el punto de vista teórico. En la práctica, esa parte de que se genera una baja presión en el estrado sucede, pero no es como se ve aquí en este diagrama, donde las dos partículas llegan al mismo tiempo al borde de salida del perfil. Muchas personas tienden a explicar de que como la partícula del estrado tiene que llegar al mismo tiempo al borde de salida, pues la de arriba se tiene que acelerar para poder llegar al mismo tiempo. Y no es así. No es así. Las partículas no llegan al mismo tiempo al borde de salida. Veámonos en el siguiente esquema que tengo acá. Vean ustedes, esta línea de partículas de color negro están a punto de llegar al borde de ataque
y existe esa aceleración. Esa aceleración, por supuesto, ese aumento de velocidad hace que, por supuesto, desde el punto de vista práctico, las partículas que van por el estrado lleguen primero y las partículas que van por el estrado lleguen después. Veámoslo de nuevo. En el punto de vista práctico, las partículas impactan el perfil, se aceleran, aumentan la velocidad con respecto a las partículas en el intrado y llegan después. Entonces, sí existe ese diferencial de presión, por eso se genera la sustentación, pero no es porque las partículas del estrado tengan que llegar al mismo tiempo que en el intrado, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice la tercera ley de Newton? Bueno, la tercera ley de Newton nos explica también o trata o la aplicación de la tercera ley de Newton como explicación de por qué se genera la sustentación. Tenemos que este enunciado: para toda acción existe una reacción con la misma intensidad pero con sentido opuesto. Veamos, el perfil aerodinámico lo tenemos allí y tenemos unas partículas siendo simuladas por estas de color verde que están aquí y que se están moviendo. Eso sería, en términos generales, esa acción, el movimiento de las partículas en un sentido determinado que impacta al intrados del perfil aerodinámico y luego ocurre ese impacto ocurre que se genera se deflectan las partículas hacia la parte de abajo. ¿Cuál es la acción? Aquí hay varias cosas que se pueden explicar. Tratemos de resumir. La acción de este movimiento con una velocidad determinada y con una intensidad, o sea, con una magnitud, me va a generar un movimiento en este sentido de deflectación hacia abajo, donde deflecta la partícula, y luego eso me va a generar la sustentación en el sentido contrario a esa fuerza. Aquí yo lo estoy colocando como un esquema donde la sustentación es completamente vertical, pero la sustentación realmente es la resultante de este movimiento que tiene una velocidad de la partícula y tiene una fuerza como tal con la que impacta al intrados, me va a generar una resultante, ¿sí?, en cuanto a la fuerza hacia arriba con un número determinado, con una intensidad y una dirección. De este modo, la tercera ley de Newton me dice que para esta acción de este movimiento de partículas se me genera una reacción, dándome como resultado esa fuerza llamada sustentación. Veamos entonces la sustentación matemática desde el punto de vista matemático, ¿sí? La sustentación Leaf tiene una constante que es medio por ρ, que es la densidad del aire, por A, que es la superficie alar o el área de la superficie alar, C sub L, que es un coeficiente de sustentación, B al cuadrado, que es la velocidad llevada a un exponente al cuadrado. Ahora, veamos cada una. ¿Por qué la sustentación tiene estas variables? Bueno, la sustentación tiene esas variables porque estas cosas que están allí en esa variable esas variables son las que afectan directamente a la sustentación en un perfil aerodinámico. ¿Cómo es esto? Desarrollemos la fórmula matemática. Rho, densidad del aire. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos estas dos imágenes. En un perfil aerodinámico que está inmerso en una masa de aire de mayor densidad, tenemos mayor sustentación. Por eso la densidad de aire influye en generar mayor o menor sustentación. Aquí en la imagen de abajo tenemos el mismo perfil aerodinámico inmerso en una masa de aire con menor densidad. Entre más densidad tenemos más partículas con las que interactúa, más partículas de aire con las que interactúa el perfil aerodinámico, por lo tanto vamos a tener mayor sustentación. Mayor densidad es igual a mayor sustentación. En la parte baja tenemos a ese perfil interactuando con partículas que tienen menos densidad o con una masa de aire con menos densidad, por lo tanto el perfil tiene
menos cantidad de partículas interactuando con él. Y por lo tanto tenemos el enunciado de que menor densidad es igual a menor sustentación. Vamos con la superficie alar, el área. Un avión determinado, en este caso una vista de un avión desde la parte superior, tiene una medida específica en área, en metros cuadrados, centímetros cuadrados, de la superficie del ala. Y esta superficie alar me va a determinar en que si tengo más superficie o menos superficie para el mismo avión, vamos a tener mayor o menor sustentación. ¿Cómo es esto? Bueno, si al mismo avión yo le aumento unas alas de mayor superficie alar, de mayor metros cuadrados, de mayor centímetros cuadrados, vamos a tener mayor sustentación. Lo que quiere decir es que mayor área en la superficie alar, mayor sustentación vamos a tener. La velocidad, ustedes fíjense que la velocidad está exponencialmente relacionada, ¿no? Entonces, la sustentación está exponencialmente relacionada con el aumento de la velocidad. ¿Cómo es esto? Igualmente, tenemos dos perfiles aerodinámicos. Tenemos partículas de aire que se desplazan en el perfil de arriba a una velocidad determinada y que evidentemente es una velocidad menor que las partículas del lado de abajo, que tenemos una velocidad mayor. Si esto lo aplicamos desde la parte práctica a la parte de la fórmula, pues vamos a tener que entre más velocidad tengamos, vamos a tener más sustentación. Y la relación exponencial se refiere precisamente a esto. Un pequeño ejemplo que les puse acá. Si yo le doy un número, un valor determinado a la velocidad, en este caso 2, y yo lo aplicase a la fórmula, quiere decir que al multiplicar 2 por 2 por su relación exponencial al cuadrado, vamos a tener que la sustentación se me eleva a 4. Exponencialmente, a medida que aumento la velocidad, sube la sustentación, una relación exponencial al cuadrado. Aquí tenemos una relación exponencial en la parte de abajo de que si yo le doy a B el número 4, vamos a tener un aumento de la sustentación a 16. Es un ejemplo que estoy dando nada más, pero lo que quiero que entiendan es que si yo tengo más velocidad de esas partículas de aire en un perfil aerodinámico, vamos a tener mayor sustentación. Igualmente, pues si empiezo a reducir la velocidad, vamos a tener una reducción de la sustentación igualmente relacionado, pero en sentido contrario, con respecto a esa exponencial, a esa relación exponencial al cuadrado. Ahora, el coeficiente de sustentación es la última lámina básicamente, o la última parte de la fórmula, y me va a determinar, y es una explicación un tanto superficial, pero quiero que entiendan esto. El coeficiente de sustentación me va a indicar de cierta manera de que cuando genero sustentación y cuando puedo perder sustentación en un perfil aerodinámico. El coeficiente de sustentación está estrechamente ligado al ángulo de ataque, AOA. Como vimos anteriormente, el ángulo de ataque es el ángulo formado entre la cuerda del ala y el viento relativo, ¿sí? Entonces, entre más ángulo de ataque poseamos, mayor sustentación vamos a tener. ¿Y cómo es esto? Bueno, es porque al aumentar el ángulo de ataque estamos ligeramente obligando, por esa forma que tiene el perfil, a que las partículas se aceleren más o menos en el estrado de ese perfil, y por lo tanto vamos a tener mayor o menor diferencia de presión con respecto al intrado. Y está relacionado, y por eso se llama coeficiente, porque va a depender, el aumento o disminución de la sustentación va a depender del movimiento de mayor o menor ángulo de ataque en el perfil aerodinámico. Entonces tenemos los siguientes enunciados. Menor ángulo de ataque es igual a menor sustentación. Mayor ángulo de ataque es igual a mayor sustentación. ¿Cómo es esto? Yo he dibujado acá un pequeño gráfico donde le estamos dando a C suele unos números
y al ángulo de ataque otros números. Es relativo, ¿no? Es algo referencial, más no es algo real. Yo simplemente lo estoy dibujando. Vamos a ver que si yo tengo un ángulo de ataque, 2 grados, por ejemplo, en mi ejemplo, si yo le doy 2 grados, vamos a tener una referencia a 30. Si le doy 3 grados, vamos a tener una referencia a 40 y así sucesivamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que yo aumento el ángulo de ataque en grados positivos, vamos a tener un aumento del coeficiente de sustentación. O sea, vamos a tener mejor sustentación en el perfil aerodinámico. Pero vamos a llegar a un punto en el que vamos a llegar a ese coeficiente de sustentación máximo. SUL máximo. El coeficiente de sustentación máximo es el punto en el que se llega a un ángulo determinado para que se genere la sustentación máxima en ese perfil y luego de ese punto pasamos a lo que se llama ángulo de ataque crítico. Si el ángulo de ataque máximo, que está relacionado con el coeficiente de sustentación máximo, es sobrepasado, quiere decir que pasamos a un ángulo de ataque crítico donde ese aumento por encima de ese número de ángulo vamos a tener no generación de sustentación, sino pérdida abrupta de la sustentación. Entonces, el coeficiente de sustentación va a tener un punto máximo que genera sustentación y luego de ese punto máximo que está determinado por el ángulo de ataque vamos a pasar al ángulo de ataque crítico que me va a producir más bien es una pérdida de la sustentación, tal cual como lo vemos en el diagrama. Obtenemos el punto máximo de la sustentación y luego al pasar al ángulo de ataque crítico vamos a tener una pérdida de esa sustentación. ¿Cómo es esto? El coeficiente de sustentación máximo es el punto donde se genera un ángulo de ataque lo suficientemente grande, o sea, un ángulo de ataque crítico, como para que las presiones del estrado se igualen con el intrado, producto de la pérdida de continuidad del flujo laminar. Vamos a ver entonces cómo es esto. Tenemos este perfil aerodinámico y vimos que en el enunciado decía que hay una pérdida del flujo laminar, ¿sí? Para ello es necesario entender lo siguiente. En un perfil aerodinámico, el flujo de aire se genera tanto por arriba como por debajo. Y en estas dos partes, en el intrado y en el estrado, hay unas formas específicas y velocidades a las que cada partícula se mueven sobre el perfil. Cuando tenemos, por ejemplo, que el flujo más separado y que mantiene la velocidad que lleva el perfil, eso se llama una corriente de aire libre. Es una línea donde tanto la velocidad del perfil aerodinámico como la velocidad de estas partículas en específico son la misma. Esa línea superior y la superficie del perfil aerodinámico existe un espacio, para que tengan una idea, por ejemplo en un avión grande ese espacio es entre 1 a 3 centímetros, 2 a 3 centímetros, dependiendo de la forma y la envergadura alar y todo aquello. Pero no es algo muy grande, para que tengan una idea. Dentro de esos 1 a 2 centímetros hay miles de partículas que circulan dentro de una capa, o que no circulan, porque también pasa eso, dentro de una capa que se llama capa límite. Esa capa límite tiene, si se puede decir, dos secciones. Una sección que es un flujo del tipo laminar, son partículas que fluyen de forma laminar, o sea, una sobre la otra, uno sobre la otra, como hojas de un libro. Una sobre la otra, uno sobre la otra, y que la velocidad va aumentando desde la superficie hasta el flujo libre del aire, que es la línea verde que vimos en la anterior lámina. Entonces, ese flujo laminar es un recorrido sobre la superficie del perfil en forma de lámina. Y luego vamos a tener dentro de la capa límite también el flujo turbulento. Este flujo laminar llega a un punto en el que se vuelve turbulento y este flujo turbulento va a ser mayor o menor a medida que aumentamos o disminuimos también el ángulo de ataque. O sea, a medida que tenemos mayor coeficiente de sustentación,
tenemos más flujo turbulento, que se va generando poco a poco hasta que llegamos al ángulo crítico y perdemos por completo el flujo laminar en la capa límite. ¿Cómo es esto? Vamos a explicarlo. El ángulo de ataque del, el ángulo de ataque del perfil me va a determinar la capa límite en ese perfil como tal. Tenemos tres imágenes acá. En la primera vamos a ver que la capa límite se mantiene adherida a la superficie del perfil debido a al bajo ángulo de ataque y el flujo es laminar casi en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Estas partículas que circulan tanto en el intrado como en el estrado se mantienen adheridas linealmente, o sea, se mantienen adheridas de una forma laminar debido a que hay un ángulo de ataque bajo. O sea, pueden circular muy pegadas a la superficie del perfil aerodinámico y por lo tanto se mantiene un flujo laminar y un buen coeficiente de sustentación. A medida que empezamos a subir el ángulo de ataque, empezamos a tener mayor ángulo de ataque, como vimos en el coeficiente de sustentación, pues tenemos mayor sustentación. Pero a medida que vamos subiendo poco a poco ese ángulo de ataque, vamos teniendo más sustentación y al mismo tiempo se va produciendo una pérdida de ese flujo laminar. La capa límite se separa de la superficie del perfil debido al aumento del ángulo de ataque. Este aumento del ángulo de ataque va haciendo que esta capa límite se vaya separando del perfil aerodinámico de la superficie del estrado y se empiecen a generar partículas de forma turbulenta. Ese punto donde el flujo laminar deja de ser laminar, o sea, deja de ser lineal en forma de capas y se convierte en un flujo turbulento, se llama punto de transición. Las partículas de aire cada vez más se comportan de manera turbulenta y se movilizan hacia adelante debido al gradiente adverso de presión. ¿Qué quiere decir esto? En el punto donde se están moviendo esas partículas de aire de manera turbulenta, pues las partículas se han desacelerado, o sea, pierden velocidad y por lo tanto, al perder velocidad, ganan presión. Por lo tanto, en el estrado vamos a tener también una diferencia de presión. Menos presión más cerca del borde de ataque y más presión en el borde de salida. Y estas partículas, por una tendencia de los fluidos, en este caso, en una tendencia de los gases, en este caso el aire, va a querer irse desde esta mayor presión hacia la menor presión. Y eso es lo que se conoce como un gradiente adverso de presión. El ángulo de ataque elevado llega a un ángulo de ataque crítico. Este ángulo de ataque ya ha llegado a un ángulo de ataque crítico donde se tiene el punto máximo de sustentación y pasamos a pérdida, y la pérdida es abrupta de la sustentación debido a la separación total de la capa límite sobre la superficie del perfil. O sea, la capa límite se separa del perfil generando o existiendo muchas más partículas de forma turbulenta y por lo tanto esa mayor presión abarca más hacia adelante, más hacia el borde de ataque, hacia donde había menos presión y donde se estaba generando más sustentación y por ende tenemos esa pérdida de presión debido a que se ha separado por completo la capa límite. Ese punto que se conoce como punto de transición, donde el flujo deja de ser laminar y pasa a ser turbulento, se mueve muy hacia adelante y se pierde esa continuidad del flujo laminar, convirtiéndose casi todo en su mayoría en flujo turbulento y por lo tanto tenemos entonces esa pérdida de sustentación. Bueno, esto es todo con respecto a cómo se genera la sustentación en un perfil aerodinámico y cómo también se pierde la sustentación en un perfil aerodinámico tratando de responder al por qué vuela un avión. En resumen, vimos partes de un perfil, el ángulo de ataque,
ángulos de incidencia, las fuerzas que actúan en vuelo, la sustentación, variables de la fórmula general de la sustentación, cómo se produce la sustentación, cómo se pierde la sustentación en un perfil de acuerdo al desglose de la fórmula. Les sugiero leer capa límite, flujo laminar, flujo turbulento, gradiente adverso de presión. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme.